mucha paz, mucha energía, mucho gozo. Disfrutemos siempre las ricas y abundantes bendiciones que vienen por parte del Gran Padre del Universo, y por supuesto vamos a disfrutar de estas maravillosas revelaciones que nos traen los portadores de la verdad desde los archivos del universo. Estamos estudiando entonces consecutivamente la vida de los apóstoles, de los 12 apóstoles del Maestro. Sé que nos edificamos, sé que nos ayuda a comprender mejor cómo fue la vida de ellos junto al Maestro y todo lo que ellos realizaron. Bueno, te invito entonces para que le regales un like a esta información, me sigas en esta cuenta y por favor compartas. No nos quedemos callados, vamos a hacer luz en medio de tanta tiniebla. Nos corresponde hablar en este momento de Simón el Celote. Vamos a hablar de este 11º apóstol. Simón el Celote, el 11º apóstol, fue escogido por Simón Pedro. Era hombre hábil, de buen linaje y vivía con su familia en Capernaum. Tenía 28 años cuando se unió a los apóstoles. Era un vigoroso agitador y también un hombre que hablaba mucho sin pensar. Había sido mercader en Capernaum antes de dedicar toda su atención a la organización patriota de los celotes. Simón el Celote fue puesto a cargo de las diversiones y de la recreación del grupo apostólico y fue un organizador muy eficaz del solaz y esparcimiento de los 12. La fuerza de Simón radicaba en su lealtad inspiradora. Cuando los apóstoles encontraban un hombre o una mujer que estaban indecisos respecto a entrar al reino, enviaban a Simón. Usualmente les bastaba unos 15 minutos y a este entusiasta defensor de la fe por la fe en Dios para aclarar toda duda y eliminar todas las indecisiones y presenciar el nacimiento de una nueva alma a la libertad de la fe y el gozo de la salvación. La gran debilidad de Simón era su mente materialista. Le costaba trabajo transformarse rápidamente de judío nacionalista a internacionalista de mente espiritual. 4 años no bastaron para hacer la tal transformación intelectual y emocional, pero Yeshua siempre fue paciente con él. ¿Por qué digo 4 años? Porque 4 años fue los que duró el ministerio del Maestro y estos hombres con él. Lo que más admiraba a Simón en Yeshua era la calma del Maestro, su seguridad, su equilibrio y su inexplicable serenidad. Muy paciente el Maestro, muy paciente con sus discípulos. Un gran maestro, un gran enseñador. Aunque Simón era un revolucionario apasionado, un agitador temerario, gradualmente mitigó su fiera naturaleza hasta llegar a ser un predicador poderoso y efectivo de la paz en la tierra y la buena voluntad de los hombres. Simón era un gran polemista, le gustaba discutir. Cuando se trataba de vérselas con las mentes legalistas de los judíos, cultos o con los sofismas intelectuales de los griegos, siempre le asignaba esta tarea a Simón. Era un rebelde por naturaleza y un iconoclasta por formación, pero Yeshua supo ganarlo para los conceptos más elevados del reino del cielo. Siempre se había identificado con el partido de la protesta, pero ahora se unía al partido del progreso, de la progresión ilimitada y eterna del espíritu y de la verdad. Simón era un hombre de lealtades intensas y cálida devocional personal y amaba profundamente al Maestro Yeshua. El Maestro no temía identificarse con los hombres de negocios, peones, optimistas, pesimistas, filósofos, escépticos, policanos, políticos o patriotas. El Maestro tuvo con Simón muchas conversaciones, pero no consiguió convertir completamente internacionalista a este ferviente nacionalista judío. O sea, la mente amplia, ¿no? Internacionalista. Hay que salir de esa mente nacionalista, de judío o de cristiano dogmático o de mente encerrada. Hay que volvernos nuestra mente amplia, nuestra mente extendida, nuestra mente
Nuestra mente grande es muy amplia para poder entender esas cosas grandes del reino. Jesús a menudo le dijo a Simón que él era adecuado, procurar lo mejor del orden social, ¿no? Que era importante hacerlo, lo económico y lo político, pero él siempre añadía, ese no es asunto del reino del cielo. Debemos dedicarnos a hacer la voluntad de nuestro Padre. Nuestro trabajo es ser embajador de un gobierno espiritual en lo alto y no debemos ocuparnos de inmediato de ninguna cosa que no sea la representación de la voluntad del carácter del Padre Divino que preside el gobierno de cuyas credenciales somos portadores. Todo ello era difícil de entender para Simón, pero gradualmente comenzó a comprender algo del significado de las enseñanzas del maestro. Recordemos que pues obviamente el maestro habla en estas enseñanzas de tema amplio, de tema internacionalista, pero si se está atrapado en una mente nacionalista, entonces ahí se le va a contender al maestro. Y pues así no debe ser, porque aquí tenemos que aprender del Señor. Después de la dispersión debida a las persecuciones en Jerusalén, Simón ingresó en un retiro temporal. Estaba literalmente deshecho. Como patriota nacionalista se había rendido en diferencia a las enseñanzas de Yeshua. Ahora, todo esto estaba perdido, estaba sumido en la desesperación, pero en unos pocos años reanimó sus esperanzas y salió a proclamar el Evangelio del Reino. Fue a Alejandría y después de remontar el Nilo penetró en el corazón de África, predicando en todas partes el Evangelio del Maestro y bautizando a los creyentes. Así trabajó hasta llegar a ser anciano y endeble. Cuando murió fue enterrado en el corazón de África. Bien, entonces aquí aprendemos cada día más. En esta oportunidad pues aprendemos de este 11º apóstol, Simón el Celote. Sigamos entonces adelante, siempre comprendiendo más ampliamente cómo fue la vida de estos 12 apóstoles. Te invito entonces para que me regales tu like y me sigas en esta cuenta y por favor comparte. Vamos a seguir llevando luz a las naciones. Usemos los medios, lo que tengamos a nuestro alcance, en nuestras manos, las redes sociales, lo que sea, pero vamos a extender el reino de Dios. Vamos a hablar de la quinta revelación, que es la maravillosa revelación que nos traen los portadores de la verdad directamente por voluntad del Maestro. Y por supuesto aprendemos directamente del gran Maestro Divino. Así que mucha paz, mucha alegría, mucho gozo y gracias.